El sonido de aquella lluvia nunca lo olvidaré. Cada gota que golpeaba con furia el cristal del ventanal parecía un martillazo directo en mi pecho, una percusión macabra que marcaba el ritmo de nuestra humillación. Afuera, el cielo se desplomaba en una tormenta violenta, un reflejo perfecto del cataclismo que se desataba en nuestro interior. Allí, de pie en medio del salón que habíamos ayudado a comprar con los ahorros de toda una vida, nuestro mundo, el que habíamos construido con amor y sacrificio, también se estaba viniendo abajo, pieza por pieza. Sofía, nuestra nuera, una mujer cuya impecable apariencia contrastaba brutalmente con la fealdad de su alma, señaló la puerta con un dedo acusador. Su rostro, normalmente sereno y controlado, estaba contraído por una máscara de ira y desprecio. «¡Basta ya!», gritó, su voz afilada como un cuchillo. «No voy a tolerar más este desorden, este olor a viejo impregnado en mis cortinas de seda. Cojan sus cosas y lárguense de mi casa, ahora mismo». Sus palabras no solo resonaron en la habitación, nos atravesaron, frías y letales. Mi esposa, mi dulce Clara, con sus 70 años a cuestas y un corazón demasiado frágil para tanta crueldad, dio un paso al frente, con el cuerpo temblando y los ojos anegados en lágrimas que se negaban a caer. «Pero, hija mía, ¿a dónde vamos a ir?», susurró, con la voz rota por la incredulidad. «Está cayendo el diluvio universal. No tenemos a dónde ir, ni a quién acudir. Por favor, ten un poco de piedad». Su súplica era el lamento de una madre que no podía comprender cómo la niña que había acogido en su familia se había convertido en aquel monstruo. Sofía soltó una risa seca, un sonido carente de cualquier atisbo de alegría, cargado de un desdén que nos heló la sangre. «Ese no es mi problema», espetó, disfrutando de nuestro dolor. «Deberían haberlo pensado antes de convertirse en una carga, en un estorbo. Vendieron su casita para ayudarnos a pagar la entrada de esta mansión, ¿no es así? Pues bien, ahora es el momento de que se ayuden a sí mismos. Búsquense la vida, como hace todo el mundo». Entonces, mis ojos buscaron a mi hijo, mi único hijo, Ricardo. El niño al que le di todo, la mejor educación, un amor incondicional y hasta el último céntimo de nuestra jubilación para que pudiera vivir en aquella opulencia que tanto ansiaba. Y él estaba allí, recostado contra la pared de mármol, con los brazos cruzados, incapaz de mirarnos a la cara. Su silencio fue un grito más ensordecedor que los insultos de su esposa. Fue el frío cortante de la traición, una daga de hielo que se clavaba lentamente en mi alma. Con la poca fuerza que me quedaba, con un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar, le hablé. «Ricardo», mi voz sonó extraña, lejana. «Mira a tu madre, mira cómo tiembla. ¿De verdad vas a permitir esto? ¿Vas a echarnos a la calle como si fuéramos dos perros?». Él desvió la mirada hacia el suelo, derrotado. La cobardía que vi en sus ojos fue la respuesta más dolorosa que podría habernos dado, la confirmación de que habíamos perdido a nuestro hijo para siempre. Sofía, viendo la debilidad de su marido, abrió la puerta principal con una violencia desmedida. Un viento gélido y cargado de lluvia invadió la estancia, apagando el calor del hogar que una vez fue nuestro. «Váyanse», ordenó, «o juro que llamo a la policía y les digo que me están amenazando. Fuera de mi vista». Tomé la mano temblorosa de Clara, un ancla en medio de aquella tempestad de desprecio. Con la última pizca de dignidad que nos quedaba, cogimos nuestras pequeñas y humildes maletas y caminamos hacia el umbral de la vergüenza. Al pasar junto a Ricardo, me detuve un instante. En ese momento no vi a mi hijo, vi a un completo desconocido. Un extraño que tenía su rostro, pero su alma estaba vacía, hueca, vendida al brillo superficial del dinero y la comodidad. Era un espectro habitando el cuerpo del niño que una vez habíamos criado con tanto amor. La puerta se cerró a nuestra espalda con un estruendo que selló nuestro destino, dejándonos fuera bajo la lluvia despiadada. Pero lo que ellos no sabían era que aquel acto de crueldad desencadenaría una serie de eventos que les haría arrepentirse amargamente.
El frío de la lluvia no era nada comparado con el hielo que se había instalado en nuestros corazones, un invierno perpetuo que ninguna hoguera podría ya calentar. Cada trueno que rasgaba el cielo nocturno parecía una burla del destino, una carcajada grotesca ante nuestra infinita desgracia. Clara lloraba en silencio a mi lado, un sollozo ahogado que me partía el alma en 1000 pedazos, más afilado que cualquier cuchillo. La abracé con fuerza, intentando transmitirle un calor que yo mismo ya no poseía, un refugio inútil contra la tormenta que nos azotaba por fuera y nos devoraba por dentro. Su cuerpo menudo temblaba sin control, no solo por el frío, sino por el shock de una traición tan profunda que desafiaba toda comprensión. ¿En qué nos equivocamos, Armando?, susurró contra mi pecho. Y su pregunta quedó suspendida en el aire húmedo, cargada con el peso de una vida entera. No tuve respuesta para ella, porque mi mente, en un acto de autodefensa, se negaba a buscar un solo error. En su lugar, se desató un torrente de recuerdos, un viaje vertiginoso hacia el pasado, no para encontrar la culpa, sino para aferrarme a la evidencia de nuestro amor, un amor que ahora parecía una moneda sin valor. Recordé las noches en vela trabajando horas extras en el taller, el olor a aceite y metal impregnado en mi ropa, todo para que Ricardo pudiera asistir a la mejor escuela de la ciudad, un privilegio que nosotros nunca tuvimos. Recordé el día en que Clara, con los ojos llenos de una tristeza que intentaba ocultar, vendió el medallón de oro de su madre. Era su tesoro más preciado, el único vínculo tangible que le quedaba con la mujer que le dio la vida. Lo entregó sin dudarlo para pagar un campamento de verano para Ricardo, uno de esos viajes que prometían experiencias que le abrirían el mundo. Ella me dijo que los recuerdos de su madre estaban en su corazón, no en un objeto, pero yo vi cómo una parte de ella se marchitaba aquella tarde, un sacrificio silencioso que nuestro hijo nunca llegó a comprender del todo. Nuestra vida entera fue una sinfonía de renuncias. Renunciamos al coche nuevo para poder comprarle los libros más caros, esos que sus compañeros de familias adineradas hojeaban con displicencia. Renunciamos a las vacaciones en la costa, nuestro sueño de jubilados, para financiar sus estudios universitarios en una facultad privada de renombre, porque él nos convenció de que su futuro dependía de los contactos que hiciera allí. Cada céntimo que ganábamos, cada gota de sudor, se convertía en un ladrillo más en el brillante futuro que construíamos para él, sin darnos cuenta de que estábamos edificando un palacio sobre cimientos de arena. Ricardo era un buen chico al principio, o al menos eso nos gustaba creer. Era estudioso, cariñoso y parecía apreciar nuestros esfuerzos, pero la universidad lo cambió. Allí conoció un mundo de opulencia y ostentación que lo deslumbró por completo. Empezó a sentir vergüenza de nuestras manos callosas, de nuestro coche viejo que hacía ruidos extraños, de nuestra casa humilde pero llena de amor. Empezó a hablar un idioma nuevo, el de las marcas de lujo, los restaurantes exclusivos y los destinos exóticos a los que solo se podía llegar en primera clase. Y entonces llegó Sofía. Entró en nuestras vidas como un vendaval, envuelta en sedas y perfumes caros, conduciendo un descapotable alemán que valía más que nuestra casa. Su sonrisa era perfecta, ensayada, pero sus ojos evaluaban cada rincón de nuestro hogar con una frialdad calculadora. Para ella, no éramos los padres del hombre al que amaba, éramos un anacronismo, una nota discordante en la sinfonía de éxito y estatus que estaba componiendo para su vida, y por extensión, para la de nuestro hijo. Fue ella quien le susurró al oído que estaba destinado a cosas más grandes, que nuestro modesto mundo era un ancla que lo arrastraba hacia el fondo. Fue ella quien le enseñó que el amor se medía en quilates y metros cuadrados, y que la lealtad era una mercancía con fecha de caducidad. Ricardo, desesperado por encajar en ese universo de aparienciales, se dejó seducir por completo. La ambición sana que una vez le inculcamos se transformó en una codicia voraz, un hambre insaciable de más, siempre más. El golpe de gracia llegó hace un año. Vinieron a nuestra casa un domingo por la tarde, con planos y folletos brillantes.
Hablaban de una oportunidad de inversión única, de una mansión en la urbanización más exclusiva de la ciudad, un lugar donde, por fin, vivirían como se merecían. El único obstáculo era la entrada, una suma de dinero que no poseían. La solución, nos explicaron con una dulzura venenosa, era simple. Si vendíamos nuestra casa, la casa donde Ricardo creció, donde cada grieta en la pared contaba una historia, podríamos darles el dinero. Viviremos todos juntos, prometió Ricardo, mirándome a los ojos con una sinceridad que ahora sé que es falsa. Tendréis la mejor habitación, seréis los reyes de la casa, cuidaremos de vosotros para siempre. Sofía asentía, añadiendo que era lo más inteligente, una forma de unificar el patrimonio familiar. Nos dejamos convencer por las palabras de nuestro propio hijo, cegados por el deseo de verlo feliz y por la promesa de una vejez segura y rodeados de amor. El día que firmamos la venta y les entregamos el cheque con los ahorros de toda nuestra vida, sentimos una punzada de tristeza al despedirnos de nuestro hogar, pero también una profunda sensación de paz. Habíamos cumplido nuestro propósito como padres. Les habíamos dado todo, literalmente todo. Aquella decisión, creímos, sellaba nuestro futuro con un lazo de gratitud eterna. ¡Qué equivocados estábamos! Aquella decisión, en realidad, había firmado nuestra sentencia de destierro. La mansión era impresionante, un monumento al lujo impersonal. Mármol frío, ventanales inmensos que miraban a un jardín perfectamente cuidado pero sin alma, y un silencio que contrastaba con las risas que siempre llenaron nuestra pequeña casa. La mejor habitación que nos prometieron resultó ser un cuarto pequeño y oscuro junto a la zona de servicio, lejos del ala principal donde ellos hacían su vida. No éramos los reyes de la casa, éramos los sirvientes sin sueldo, una presencia incómoda que les recordaba un origen que querían olvidar. Las humillaciones comenzaron siendo sutiles. Sofía se quejaba del olor de los guisos de Clara, diciendo que impregnaba sus cortinas de diseñador. Ricardo nos pedía que no saliéramos de nuestra habitación cuando tenía invitados importantes, como si fuéramos una vergüenza que debía ser ocultada. Dejaron de llamarnos papá y mamá en público, presentándonos simplemente como unos familiares que viven con nosotros. Nos convertimos en fantasmas en la opulencia que habíamos financiado. Pronto descubrimos la verdad. Su vida de ensueño era una farsa construida sobre un castillo de deudas. El BMW, los viajes, las cenas de gala, todo era a crédito. La presión financiera los estaba ahogando, y su estrés se convirtió en un resentimiento abierto hacia nosotros. Ya no éramos solo una vergüenza social, sino también una carga económica. Cada plato de comida que nos servían, cada factura médica, era un reproche silencioso, una daga más en nuestros corazones ya heridos. El catalizador de la explosión final fue un negocio fallido de Ricardo. Perdió una cantidad de dinero que no podía permitirse, y los acreedores empezaron a llamar a la puerta. La desesperación los volvió salvajes. En sus mentes retorcidas por la codicia, la solución a sus problemas era deshacerse de la fuente de sus gastos más innecesarios, nosotros. Nuestra expulsión no fue solo un acto de crueldad, fue una decisión de negocios, fría y calculada. Y así, todos esos recuerdos se alemolinaban en mi cabeza, mientras la lluvia helada nos empapaba hasta los huesos. El amor incondicional, los sacrificios, la entrega total de nuestras vidas, todo había conducido a esto, a estar solos y desamparados en la oscuridad, expulsados del paraíso que habíamos comprado con nuestra propia alma. La pregunta de Clara seguía flotando en el aire, pero ahora yo tenía una respuesta, una verdad terrible y amarga. No nos habíamos equivocado en nada, simplemente habíamos amado demasiado a alguien que no sabía lo que significaba el amor. Miré el rostro de mi Clara, pálido y surcado por las lágrimas y la lluvia, y una nueva sensación comenzó a nacer en mi interior, desplazando al dolor. Era una brasa de rabia, una fría y lúcida determinación. No sabía cómo ni cuándo, pero en ese momento juré que aquello no sería nuestro final. El universo no podía ser tan injusto. De alguna manera, la balanza tenía que equilibrarse. Aquella decisión que ellos tomaron
creyendo que resolvía sus problemas, solo acababa de desatar una fuerza que no podían ni imaginar. Caminamos sin rumbo bajo el diluvio, dos espectros empapados arrastrando el peso de una vida rota. Cada paso era un esfuerzo titánico, no por el cansancio físico, sino por la aplastante carga de la humillación. Las luces de los coches que pasaban a toda velocidad nos cegaban por un instante, iluminando nuestra miseria antes de devolvernos a la oscuridad, como si fuéramos parte de un paisaje trágico que nadie quería realmente ver. Encontramos un refugio precario bajo la marquesina de una tienda cerrada, un pequeño espacio seco en un océano de desolación. Me quité la chaqueta, ya inútil, y la puse sobre los hombros de Clara, en un gesto instintivo que buscaba protegerla de un frío que ya venía de adentro. Nos acurrucamos el uno contra el otro, un patético intento de generar calor. El silencio entre nosotros era denso, pesado, lleno de preguntas sin respuesta, y de un dolor tan agudo que las palabras no podían contenerlo. Clara temblaba, y yo sabía que no era solo por el frío. Era el temblor del alma cuando se quiebra, cuando la confianza en el mundo y en los lazos más sagrados se hace añicos. Apoyó su cabeza en mi hombro, y sentí sus lágrimas calientes mezclarse con la fría humedad de mi camisa. Un río de pena que desembocaba directamente en mi corazón. Pasamos la noche así, en una vigilia de pesadilla. Cada trueno nos hacía sobresaltar, cada relámpago dibujaba en el rostro de mi esposa las arrugas de un sufrimiento que no merecía. Veía en ella a la joven que me había prometido amor eterno, a la madre que había cantado nanas a nuestro hijo, a la mujer que había envejecido a mi lado con una gracia y una fortaleza que ahora parecían haberse desvanecido. Me sentía impotente, un fracaso como hombre, como esposo, como padre. Les había dado todo y a cambio nos habían dejado sin nada, ni siquiera la dignidad de un techo. Cuando el sol comenzó a despuntar, tiñendo de un gris melancólico el cielo todavía encapotado, la ciudad despertó a nuestro alrededor. La gente corría hacia sus trabajos, con sus paraguas y sus prisas, lanzándonos miradas fugaces que iban desde la lástima hasta el más puro desdén. Éramos invisibles, una mancha en el pulcro lienzo de la normalidad. La vergüenza ardía en mis mejillas, un fuego helado que me consumía por dentro. Éramos dos ancianos decentes, que habían trabajado toda su vida, reducidos a la condición de mendigos por la crueldad de nuestra propia sangre. Con los pocos euros que nos quedaban en el bolsillo, compramos 2 cafés calientes en un pequeño bar. El calor del vaso de cartón entre mis manos era un consuelo efímero, una pequeña tregua en la batalla contra el frío. Nos sentamos en un banco del parque, viendo la vida pasar sintiéndonos completamente ajenas a ella. No sabíamos qué hacer, a dónde ir. La idea de llamar a algún viejo amigo era insoportable. La vergüenza nos lo impedía. Estábamos solos, terriblemente solos en un mundo que de repente se había vuelto hostil y extraño. Fueron 48 horas suspendidas en el tiempo, un purgatorio de incertidumbre y angustia. Gracias a la amabilidad de una trabajadora social que nos vio en el parque, conseguimos un lugar temporal en un albergue para personas mayores. El lugar era limpio, pero el aire estaba impregnado de una tristeza silenciosa, de historias de abandono y soledad que se reflejaban en los ojos de los demás residentes. Comimos el pan que la caridad nos ofrecía y dormimos en camas estrechas que no eran nuestras, rodeados de los suspiros y los sueños rotos de desconocidos que compartían nuestra misma desgracia. La humillación era nuestra compañera constante, un fantasma que se sentaba con nosotros a la mesa y se acostaba a nuestro lado por la noche. Nos movíamos con la cabeza gacha, evitando las miradas, sintiendo que cada gesto de bondad era una limosna que subrayaba nuestra caída. Habíamos pasado de ser los pilares de una familia a ser 2 números en el registro de un centro de acogida. El futuro era un muro negro e impenetrable, y el pasado un álbum de recuerdos felices que ahora nos torturaban con la pregunta de en qué momento todo se había torcido de forma tan irreparable. Y entonces, en medio de aquel silencio resignado, mi viejo teléfono móvil sonó. El sonido, estridente y fuera de lugar, me hizo dar un brinco. Hacía tanto tiempo que no sonaba que casi había olvidado su melodía. Lo saqué del bolsillo con manos temblorosas, viendo un número desconocido en la pantalla. Dudé en contestar. ¿Qué buena noticia podía esperar? ¿Quién, en todo el universo,
¿Podría querer hablar con un anciano que lo había perdido todo? Probablemente era una equivocación, una llamada de telemarketing que solo serviría para recordarme que ya no tenía nada que comprar. Clara me miró con una chispa de curiosidad en sus ojos apagados y con un suspiro deslicé el dedo por la pantalla. Mi voz, al responder, sonó ronca y cansada, la voz de un hombre derrotado. «Dígame», musité, esperando cualquier cosa menos lo que estaba a punto de escuchar. Al otro lado de la línea, una voz masculina, profesional y clara, pronunció mi nombre completo, con una formalidad que me resultó extraña. Se presentó como el doctor Matos de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar. «Lamento ser portador de malas noticias, señor Armando», continuó el abogado. «Le llamo para informarle del fallecimiento de su hermano Julián de Almeida». Me quedé paralizado, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Julián? ¿Mi hermano mayor, el que se había marchado a buscar fortuna hace más de 50 años y del que apenas habíamos vuelto a tener noticias? La última vez que supe de él, a través de un pariente lejano, vivía con lo justo, encadenando trabajos precarios. En mi mente siempre lo había imaginado pobre, quizás incluso fallecido hacía años. ¿Mi hermano?», tartamudeé, sintiendo la mirada preocupado de Clara sobre mí. Pero yo pensaba que no tenía nada, llevábamos décadas sin contacto. El abogado hizo una pequeña pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. «Ese es un error muy común, señor. Su hermano Julián era un hombre extremadamente discreto, pero tuvo un éxito extraordinario. Fundó una de las primeras empresas de software del país y construyó un imperio en absoluto silencio, lejos de los focos y la ostentación. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Un imperio? ¿Mi hermano? ¿El pobre Julián? ¿Un millonario? La idea era tan absurda, tan demencial, que por un momento pensé que era una broma cruel o que me había vuelto loco por el sufrimiento. No podía procesar la información. Mi mente se negaba a aceptarlo. «Señor Armando», prosiguió el abogado, con un tono que no admitía dudas, «su hermano nunca se casó ni tuvo hijos, y en su testamento ha nombrado como único y universal heredero de toda su fortuna a usted». El aire se me escapó de los pulmones. Clara, al ver mi palidez mortal, se levantó de un salto y me sujetó el brazo. «¿Todo?», logré susurrar al teléfono con un hilo de voz. ¿Qué quiere decir con todo? El silencio que siguió al otro lado de la línea fue el más largo y tenso de mi vida. Fue una pausa dramática, calculada, que pareció contener el peso de un nuevo destino. Y entonces el doctor Matos pronunció la frase que lo cambiaría todo, la frase que haría temblar los cimientos de nuestra realidad. «Señor Armando, el patrimonio neto dejado por su hermano Julián, tras liquidar todos los impuestos, está valorado en aproximadamente 14 millones de euros». 14 millones de euros. El número retumbó en mi cabeza como una explosión, una onda expansiva que borraba de un plumazo la miseria, la humillación y el desamparo. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó al suelo con un golpe sordo. Clara me sostuvo mientras mis piernas cedían y entonces rompí a llorar. Eran lágrimas que brotaban desde lo más profundo de mi ser, un torrente incontrolable que arrastraba consigo meses de dolor y desesperación. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran de incredulidad, de shock, de un alivio tan inmenso que resultaba casi doloroso. Miré el rostro asustado de mi esposa, que no entendía nada, y a través de mi llanto solo pude repetir aquel número una y otra vez como un mantra, como una oración. 14 millones. La cifra flotaba en el aire de aquella habitación gris, una promesa de un amanecer que ya no esperábamos. En ese instante, en el punto más bajo de nuestra existencia, el universo había decidido reescribir nuestro guión. Aquello no era solo dinero, era una herramienta, un arma, una segunda oportunidad. Era la justicia poética que solo se ve en las películas manifestándose en nuestra vida de la forma más inesperada. La herida de la traición de nuestro hijo seguía abierta, sangrando en nuestra alma. Pero ahora, por primera vez desde aquella noche de tormenta, sentía que teníamos el poder no solo para curarla, sino para asegurarnos de que quienes la habían infligido entendieran el verdadero valor de lo que habían perdido.
El silencio en la mansión de Ricardo y Sofía era un ente vivo, denso y opresivo, muy distinto a la serena quietud que se asocia con el lujo. Era un silencio nacido de la ansiedad, de las palabras no dichas y de las deudas que se acumulaban como una marea silenciosa dispuesta a ahogarlos. Hacían apenas 2 días que habían expulsado a Armando y a Clara, y aunque Sofía se había sentido triunfante en aquel momento, una extraña desazón había comenzado a roerle el alma. La ausencia de los ancianos no había traído la paz que esperaba, sino un vacío que resonaba con el eco de las facturas impagadas y las cartas de advertencia que llegaban en sobres con membretes de bancos y bufetes de abogados. El imponente BMW que Sofía tanto adoraba, símbolo de su estatus y de su ascenso social, tenía una orden de embargo que llegaría en cualquier momento. Los pagos de la hipoteca de aquella casa, un monumento a la apariencia que se tragaba sus ingresos, llevaban 3 meses de retraso. Ricardo había perdido una inversión crucial, un negocio arriesgado en el que había depositado sus últimas esperanzas de salir a flote, y ahora el abismo financiero se abría bajo sus pies, oscuro y sin fondo. La vida que habían construido con tanto esmero, una fachada de éxito y opulencia, se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo, revelando los cimientos podridos de la codicia y la imprudencia. Sofía caminaba de un lado a otro sobre el frío suelo de mármol italiano, con el rostro contraído por una furia impotente. Ya no veía la belleza en su hogar, veía una jaula dorada. Cada objeto de diseño, cada cortina de seda, cada lámpara de cristal le parecía ahora un grillete que la ataba a una ruina inminente. Miraba a Ricardo, que estaba sentado en el sofá de piel con la cabeza entre las manos, y sentía un desprecio infinito. Lo veía débil, un fracaso, un hombre incapaz de mantener el estilo de vida que ella creía merecer, el mismo hombre por el que había orquestado la cruel expulsión de sus padres. «Es tu culpa», le espetó, deteniéndose frente a él. «Todo esto es tu culpa. Si hubieras sido más inteligente, si no te hubieras dejado engañar en ese negocio estúpido, ahora estamos a punto de perderlo todo. ¿Y para qué? ¿Para qué nos sirvió echarlos a la calle? Su mísera pensión al menos pagaba la electricidad de este maldito palacio». Su voz era un siseo venenoso, cargado del pánico que sentía al ver cómo su mundo de ensueño se convertía en una pesadilla de la que no podía despertar. El amor, si alguna vez lo hubo, se había evaporado, dejando solo el residuo amargo del resentimiento y el miedo. Ricardo levantó la vista, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y la desesperación. Estaba roto. La imagen de su madre temblando bajo la lluvia, la mirada de decepción infinita de su padre, esas imágenes lo asaltaban en sueños, atormentándolo. Se sentía un cobarde, un monstruo, pero el miedo a perder a Sofía y el estatus que ella representaba había sido más fuerte que su conciencia. Y ahora, irónicamente, estaba a punto de perderlo todo de todas formas. Su silencio ante las acusaciones de su esposa era la confesión de su propia miseria moral y financiera. Fue en ese preciso instante, en el clímax de su desesperación, cuando el teléfono móvil de Ricardo, posado sobre la mesa de caoba, vibró con una insistencia casi violenta. El sonido rompió la tensión como un cristal al hacerse añicos. Ambos miraron el aparato como si fuera una serpiente. En la pantalla brillaba un número desconocido, con un prefijo de la capital. Ricardo, con un mal presentimiento que le heló la sangre, contestó con manos temblorosas poniendo la llamada en altavoz para que Sofía pudiera escuchar. «Dígame», musitó Ricardo con la voz ahogada. Al otro lado, una voz grave y perfectamente modulada, que destilaba autoridad y formalidad, respondió. «¿Hablo con el señor Ricardo de Almeida? Mi nombre es Dr. Matos, del bufete Matos y Asociados. Represento legalmente a su padre, el señor Armando de Almeida». El corazón de Ricardo dio un vuelco. ¿Un abogado? ¿Su padre? El pánico se apoderó de él. Pensó que sus padres, en su desamparo, los habían denunciado por abandono, que la policía vendría a buscarlos. La vergüenza y el miedo lo paralizaron por completo. Sofía, por su parte, arqueó una ceja con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Qué podían hacer un par de viejos desahuciados? ¿Contratar a un abogado de oficio para reclamar unas migajas? La idea le pareció casi patética.
Se cruzó de brazos, dispuesta a escuchar la ridícula demanda que sin duda estaba por llegar. La llamada, sin embargo, no iba en la dirección que ninguno de los dos podía haber anticipado ni en sus más salvajes fantasías. Le llamo señor de Almeida, continuó el abogado con una calma glacial, para informarle formalmente de un cambio sustancial en la situación patrimonial de sus padres. Como seguramente desconoce, su padre ha sido nombrado heredero universal de la totalidad de la fortuna de su difunto hermano, don Julián de Almeida. Ricardo frunció el ceño, confundido. ¿El tío Julián? El hermano de su padre del que apenas se hablaba, el que se había marchado hacía medio siglo y del que todos asumían que había muerto en la pobreza. La noticia de su muerte no le causó ninguna impresión. Sofía soltó una risita burlona. ¿Fortuna?, murmuró con sarcasmo. ¿Qué fortuna podía tener ese hombre? ¿Una cabaña en el pueblo y 4 gallinas? No nos haga perder el tiempo, por favor. El abogado, al otro lado de la línea, pareció escuchar su comentario, pues hizo una pausa antes de continuar, y su tono se volvió aún más cortante, como si estuviera a punto de desenvainar una espada. Aquella decisión de poner el altavoz cambiaría sus vidas para siempre, pero no de la forma que ellos esperaban. «Señora», dijo el doctor Matos, dirigiéndose directamente a ella con una frialdad que la hizo estremecerse. «Creo que subestima gravemente la situación. Don Julián de Almeida fue, bajo un perfil de absoluta discreción, uno de los pioneros de la industria tecnológica en este país. Su patrimonio, tras la liquidación de todos los activos e impuestos correspondientes, asciende a una cifra que me veo en la obligación legal de comunicarles». Hizo otra pausa, esta vez cargada de un suspense insoportable, un silencio que pareció estirar el tiempo hasta el punto de ruptura. Ricardo y Sofía se miraron y por primera vez una chispa de algo que no era pánico ni rabia apareció en sus ojos, una codicia pura, primordial y eléctrica. ¿Una fortuna? ¿De verdad? La palabra resonó en la habitación como una promesa de salvación, un salvavidas lanzado en medio de su naufragio. Sus mentes, en un instante, comenzaron a maquinar. Si los viejos eran ricos, su problema estaba resuelto. Solo tenían que pedir perdón, fingir arrepentimiento y todo volvería a la normalidad. La arrogancia les hizo creer que el poder seguía de su lado. Y entonces el doctor Matos pronunció la cifra. La dijo con una claridad metódica, sin emoción alguna, como un cirujano que anuncia el resultado de una autopsia. El patrimonio neto que su padre, el señor Armando, ha heredado es de 14 millones de euros. El número quedó suspendido en el aire. 14 millones de euros. No fue un sonido, fue una detonación, una explosión nuclear que aniquiló en un segundo toda su realidad, todas sus certezas, todas sus esperanzas. El silencio que siguió fue absoluto, total, como si el universo entero contuviera la respiración. Ricardo se quedó blanco como el mármol bajo sus pies. El teléfono se le cayó de la mano y se estrelló contra el suelo, pero ninguno de los dos pareció notarlo. Se quedó de pie, con la boca abierta, los ojos desorbitados, como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. El shock fue tan brutal que su mente simplemente se apagó. No podía procesarlo. Era una cifra que su cerebro no podía concebir, una cantidad de dinero que convertía sus deudas y sus aspiraciones en un chiste cruel. Sofía, por otro lado, reaccionó de una forma mucho más visceral. Un sonido gutural, un gemido ahogado escapó de su garganta. Se llevó las manos a la cabeza como si temiera que fuera a estallar. Sus rodillas flaquearon y se dejó caer sobre el lujoso sofá, pero no con delicadeza, sino como un peso muerto. Su rostro, normalmente una máscara de control y superioridad, se descompuso en una mueca de horror y desesperación absolutas. Era la cara de alguien que se da cuenta de que ha cometido el error más catastrófico de su vida. 14 millones de euros. La cifra rebotaba en las paredes de su mente como una bala. 14 millones que podrían haber sido suyos. 14 millones que habían tenido al alcance de la mano, viviendo bajo su mismo techo, en la forma de 2 ancianos a los que habían despreciado, humillado y expulsado a la calle en medio de una tormenta. La ironía era tan salvaje, tan despiadada, que resultaba casi poética.
Habían tirado a la basura un billete de lotería premiado creyendo que era un simple trozo de papel sin valor. El pánico se apoderó de ella, un pánico frío y paralizante que le recorrió las venas como un veneno. Vio pasar ante sus ojos todo lo que había perdido. No solo el dinero, sino la vida de lujo perpetuo, el estatus inalcanzable, el poder absoluto que aquella fortuna representaba. Vio los yates, los viajes en jet privado, las joyas de diamantes, las mansiones en paraísos fiscales, todo un universo de opulencia que había arrojado por la borda por un acto de crueldad mezquina y cortoplacista. Se levantó de un salto, con los ojos inyectados en sangre, y se abalanzó sobre Ricardo, que seguía catatónico. Lo agarró por las solapas de su camisa de marca y lo zarandeó con una fuerza que él no le conocía. «¡Idiota!», gritó, con el rostro a centímetros del suyo, su aliento cargado de histeria. «Eres un completo idiota. Tus padres eran millonarios y no tenías ni idea. Los echaste, los echamos como a perros». Sus gritos no eran de rabia, eran de pura y agónica desesperación. Ricardo no reaccionaba. La magnitud de su error era un peso tan aplastante que lo había dejado sin aire, sin pensamiento. Había traicionado a sus padres, las únicas dos personas en el mundo que lo habían amado incondicionalmente, por una vida de apariencias que ahora se revelaba como una estafa. Y al hacerlo, no solo había perdido su alma, sino también una fortuna que podría haber resuelto todos sus problemas y los de 10 generaciones futuras. La culpa y el arrepentimiento lo golpearon con la fuerza de un tren de mercancía. Sofía lo soltó con un empujón, dejándolo tambaleándose. Empezó a dar vueltas por la sala, con las manos en el pelo, su mente calculadora trabajando a una velocidad febril en medio del caos. El pánico inicial comenzó a dar paso a una nueva emoción, una determinación reptiliana y fría. No podía haberlo perdido todo. Tenía que haber una forma de arreglarlo. Tenía que haber una manera de recuperar lo que consideraba suyo por derecho. La desesperación se estaba transformando en un plan. «Tenemos que encontrarlos», dijo, con la voz temblorosa pero recuperando parte de su firmeza. «Tenemos que ir a buscarlos, Ricardo, ahora mismo. Tenemos que arrodillarnos si es necesario, llorar, suplicar, arrastrarnos por el suelo. Son tus padres, por el amor de Dios. Tienen que perdonarte, tienen que perdonarnos». Se detuvo y lo miró, y en sus ojos ya no había amor ni desprecio, solo una codicia desnuda y aterradora. La dinámica de poder se había invertido de la forma más brutal y absoluta imaginable. Hacía 48 horas, ellos eran los dueños del destino de Armando y Clara, los que abrían o cerraban la puerta del paraíso. Ahora eran ellos los mendigos, los desamparados. Se habían convertido en los protagonistas de su propia tragedia, una obra escrita por su propia crueldad. La justicia poética, silenciosa e implacable, había empezado a mover sus hilos. Ricardo finalmente pareció volver en sí. Miró a Sofía y por primera vez vio con claridad al monstruo en el que ella lo había convertido y al monstruo en el que él mismo se había dejado transformar. Vio que su arrepentimiento no era por el dolor causado, sino por el dinero perdido. Y una náusea profunda, un asco existencial, subió por su garganta. Había vendido su primogenitura no por un plato de lentejas, sino por la promesa vacía de uno. «¿Crees que será tan fácil?», susurró, y su voz sonó como la de un extraño. «¿Crees que después de lo que hicimos, una disculpa lo arreglará todo?». En sus palabras no había esperanza, solo la certeza desoladora de que habían cruzado un umbral del que no había retorno. Habían sembrado vientos de desprecio, y ahora una tempestad de consecuencias se cernía sobre ellos, lista para arrasar con todo lo que quedaba de sus miserables vidas. El abogado había colgado hacía rato, pero sus palabras seguían flotando en la habitación, grabadas a fuego en el aire. 14 millones de euros. No era una cifra, era un epitafio. El epitafio de su decencia, de su futuro y de cualquier posibilidad de redención. El verdadero precio de su traición apenas comenzaba a revelarse y prometía ser mucho, mucho más alto que cualquier cantidad de dinero. La noticia de nuestra fortuna se había extendido con la velocidad silenciosa de una plaga, infectando la precaria paz que Ricardo y Sofía habían construido sobre los cimientos de su crueldad. Y como era de esperar, el veneno de la codicia no tardó en hacer su efecto, impulsándolos a buscar un antídoto en la misma fuente que habían intentado envenenar.
El sonido del timbre de la entrada principal resonó por la mansión con una solemnidad casi litúrgica, un anuncio de que el acto final de nuestra tragedia familiar estaba a punto de comenzar. Desde el ventanal del salón los vimos llegar, no en el ostentoso deportivo alemán de Sofía, sino en un coche de alquiler de gama media, un detalle que gritaba su desesperación con más elocuencia que cualquier palabra. Clara apretó mi mano, su cuerpo tenso como la cuerda de un violín. Vi el miedo en sus ojos, el temor a que la vieja herida se abriera de nuevo, pero también vi una nueva resolución, una fortaleza forjada en el fuego de la humillación que habíamos soportado juntos. Asentí levemente, transmitiéndole la calma que yo mismo luchaba por mantener. Habíamos decidido enfrentarnos a esto, no por ellos, sino por nosotros, para cerrar el libro de una vez por todas, para asegurarnos de que el último capítulo lo escribiéramos nosotros con nuestra propia tinta y con nuestras propias reglas. El mayordomo, un hombre discreto y eficiente que venía con la herencia de Julián, anunció su llegada con una formalidad brutal con el caos emocional que se avecinaba. Aparecieron en el umbral del inmenso salón, enmarcados por la luz del atardecer que se filtraba por los ventanales y se reflejaba en el suelo de mármol pulido. Parecían más pequeños, insignificantes, devorados por la opulencia que los rodeaba. Sofía había orquestado su apariencia con el cuidado de una actriz preparándose para el papel de su vida. Llevaba un vestido sobrio y elegante, su maquillaje era mínimo para resaltar unas ojeras que parecían calculadas, y en sus manos sostenía una cesta de frutas exóticas, una ofrenda de paz tan patética y transparente que me provocó una oleada de frío desdén. Ricardo estaba a su lado, con el semblante demacrado y la mirada perdida, un hombre roto, cuya columna vertebral parecía haberse disuelto. Sofía avanzó unos pasos, forzando una sonrisa temblorosa que no llegaba a sus ojos. Sus ojos, esos ojos fríos y calculadores, no se posaron en nosotros, sino que barrieron la estancia, tazando los cuadros en las paredes, la lámpara de araña de cristal de Murano, el piano de cola que ocupaba una esquina. En una fracción de segundo vi la confirmación de todas mis sospechas. No venían a buscar a sus padres, venían a reclamar su parte del tesoro. Las lágrimas que empezaron a brotar de sus ojos eran tan falsas como las joyas de imitación que sin duda despreciaba, una actuación destinada a un público que ya no estaba dispuesto a aplaudir. «¡Mamá Clara! ¡Papá Armando!», exclamó, con una voz que pretendía ser un susurro roto por la emoción. «Gracias a Dios que os hemos encontrado. Estábamos tan terriblemente preocupados. No hemos dormido ni un segundo pensando en vosotros, solos, en la calle». Hizo el amago de correr a abrazar a Clara, pero mi esposa, con una dignidad imperturbable, dio un sutil paso atrás, un gesto pequeño pero tan definitivo como el cierre de una puerta de acero. El abrazo de Sofía quedó suspendido en el aire, patético y vacío, exponiendo la falsedad de su afecto. Entonces fue el turno de Ricardo. Se adelantó, con la cabeza gacha, la viva imagen del hijo pródigo regresando al hogar. «Padre, madre», comenzó, y su voz era un murmullo apenas audible. «Lo que hicimos no tiene nombre, fue imperdonable. Dejé que Sofía me manipulara, fui un cobarde, un monstruo. Me arrepiento cada segundo de cada día desde aquella noche. Por favor, os lo suplico, tenéis que perdonarnos, somos vuestra familia». Las palabras eran correctas, la entonación era la adecuada, pero carecían de alma. Era un guión memorizado, una súplica nacida no del remordimiento, sino del pánico más absoluto. Mi narrador interior, esa voz que me había acompañado en las noches de desvelo, me susurró una verdad amarga. No veía en ellos a dos personas arrepentidas por el dolor que nos habían causado. Veía a dos náufragos desesperados que acababan de avistar un transatlántico de lujo y estaban dispuestos a cualquier cosa para que les lanzaran un salvavidas. No miraba nuestros rostros en busca de compasión, miraban a través de nosotros, hacia la casa, hacia el jardín con piscina, hacia el flamante Rolls Royce aparcado en la entrada, hacia el reloj de oro que ahora adornaba mi muñeca. No veían a dos padres heridos, veían una caja fuerte andante y habían venido a averiguar la combinación. Les indiqué con un gesto que entraran, pero solo hasta el vestíbulo. No les permitiría profanar el salón, el corazón de nuestro nuevo santuario. Permanecí de pie, erguido, sintiendo el peso de mis 72 años no como una carga, sino como una armadura de experiencia y dolor. Clara se situó a mi lado, silenciosa pero firme. Su presencia era mi ancla y mi fuerza.
dejé que el silencio se alargara, un silencio incómodo y denso que los obligó a retorcerse bajo el peso de su propia farsa. Finalmente, rompí el silencio con una pregunta, lanzada como un dardo afilado y preciso. ¿Por qué estáis aquí, de verdad? Sofía, recuperándose rápidamente, intentó reanudar su actuación. Para pediros perdón, por supuesto. Os queremos. La familia es lo más importante del mundo. Nos dimos cuenta del terrible, terrible error que cometimos al... Levanté una mano, y el gesto, tranquilo pero imperioso, la silenció al instante. El poder había cambiado de manos, y ella, que tan acostumbrada estaba a dar órdenes, pareció comprenderlo por primera vez. Mi mirada, que durante años había sido la de un padre indulgente, era ahora la de un juez, y el juicio estaba a punto de comenzar. Mi voz, cuando hablé, ya no era la de un anciano tembloroso suplicando piedad bajo la lluvia. Era una voz firme, resonante, cargada con la autoridad que me conferían no los millones en el banco, sino la certeza de mi propia rectitud moral. Familia, repetí la palabra, saboreando la amarga ironía. ¿Te atreves a pronunciar la palabra familia en esta casa, Sofía? La familia no echa a sus mayores a la calle en medio de un diluvio universal. La familia no los llama carga o se queja del olor a viejo. La familia no los despoja de sus ahorros de toda una vida para luego abandonarlos a su suerte. Cada palabra era un golpe, y vi cómo retrocedían, cómo la máscara de arrepentimiento comenzaba a resquebrajarse bajo la presión de la verdad. Me giré hacia mi hijo, y mi voz se cargó de una tristeza infinita. Y tú, Ricardo, tú, mi sangre, mi único hijo, te quedaste allí, apoyado en tu pared de mármol, mientras tu madre temblaba de frío y de miedo. Observaste en silencio cómo nos humillaban y nos expulsaban de la casa que pagamos con nuestro sudor. ¿Dónde estaba la familia en ese momento, hijo? ¿Dónde estaba el amor del que hablas ahora con tanta facilidad? Ricardo intentó balbucear una excusa, algo sobre la presión, sobre el miedo a perderlo todo, pero las palabras murieron en su garganta. Sabía que no había justificación posible para su cobardía. Sabía que su silencio había sido la traición definitiva, la más dolorosa, la que había roto algo irreparable entre nosotros. Había elegido el oropel en lugar del oro, la apariencia en lugar del afecto, y esa elección tenía un precio que apenas comenzaba a comprender. No, continué, mi voz ahora más baja, pero no menos intensa. Cometer un error es humano, olvidar un cumpleaños, decir una palabra fuera de lugar. Esos son errores. Lo que vosotros hiciste fue un acto de crueldad calculado, un acto deshumano, y no estáis aquí por arrepentimiento. El remordimiento no huele a desesperación financiera. Estáis aquí por el dinero. El aroma de vuestra codicia es tan penetrante que llena esta casa, es más fuerte que el perfume de esas flores que traes en esa cesta. Caminé lentamente hacia ellos, acortando la distancia física, pero aumentando la emocional. Ya no sentía la rabia ardiente de las primeras horas. En su lugar, había nacido un sentimiento nuevo, una lástima profunda y desoladora. Los miré y vi la inmensa pobreza de sus almas, una miseria que ninguna cantidad de dinero podría jamás aliviar. Eran prisioneros de su propia ambición, esclavos de un estatus que se había desvanecido, dejando al descubierto el vacío que había debajo. Entendí que el mayor castigo que podían recibir no era el que yo pudiera infligirles, sino el de tener que vivir consigo mismos por el resto de sus vidas. ¿Queréis el perdón?, pregunté, y vi un destello de esperanza febril en sus ojos. Fue un instante fugaz, la luz de un faro antes de que la oscuridad lo engulla todo de nuevo. Pues lo tenéis, os perdono. Sofía dejó escapar un suspiro de alivio, y Ricardo levantó la vista por primera vez, con una gratitud patética en su rostro. Pero no les di tiempo a saborear su supuesta victoria. Continué, mi voz tan tranquila como la superficie de un lago antes de la tormenta. Os perdono por vuestra debilidad, Ricardo. Y os perdono por vuestra crueldad, Sofía. Os perdono porque aferrarme al odio sería como beber veneno y esperar que murierais vosotros. Me perdono a mí mismo por haberos amado tan ciegamente. Pero que nadie se confunda. Hice una pausa, asegurándome de que cada una de mis siguientes palabras se clavara en su memoria para siempre. Perdonar no significa olvidar. Y, desde luego, perdonar no significa ser estúpido. Me detuve justo frente a ellos,
convirtiéndome en el muro infranqueable entre su desesperación y la fortuna que tanto ansiaban. Y entonces, con una calma devastadora, pronuncié la sentencia. La puerta por la que vais a salir hoy es exactamente la misma puerta que nunca, jamás volverá a abrirse para vosotros en esta familia. No tendréis ni un solo céntimo de esta herencia, no porque os odie, sino porque no os lo merecéis. El dinero de mi hermano Julián fue ganado con trabajo duro e inteligencia, y será usado para hacer el bien, no para alimentar el egoísmo de dos almas vacías. El shock en sus rostros fue total. La esperanza se desvaneció, reemplazada por una incredulidad que rápidamente se transformó en pánico, y luego en una rabia impotente. Sofía abrió la boca para protestar, para gritar, para suplicar de nuevo, pero su voz no salió. Su plan, tan cuidadosamente elaborado, se había hecho añicos contra la roca de nuestra nueva determinación. Habían apostado todo a nuestra debilidad, a nuestro amor incondicional de padres, y habían perdido. Aquella noche, concluí, mi voz, ahora un susurro que cortaba como el hielo, nos enseñasteis una lección muy valiosa. Nos enseñasteis que a veces la única forma de salvarse es amputando la parte enferma para que no infecte al resto del cuerpo. Nos arrojasteis a una tormenta de lluvia, pero encontramos un puerto seguro y sobrevivimos. Ahora, os toca a vosotros enfrentaros a vuestra propia tempestad, una tormenta de deudas, de mentiras y de consecuencias, y tendréis que aprender a nadar solos. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal, abriéndola de par en par. La luz del sol inundó el vestíbulo, una luz brillante y cálida que para ellos, en ese momento, debía de parecer más fría y despiadada que cualquier noche de invierno. No necesitaron más indicaciones. Derrotados, humillados y con los rostros pálidos como la cera, salieron en silencio. Sus planes, sus esperanzas, sus sueños de opulencia, todo se había derrumbado a sus pies. Mientras se alejaban, vi a Sofía tropezar, su fachada de elegancia finalmente rota. Ricardo ni siquiera intentó ayudarla. Caminaban separados, cada uno atrapado en la prisión de su propio y amargo fracaso. Sin decir una palabra más, cerré la puerta. No con un portazo violento como el que ellos nos dieron, sino con un suave clic. El sonido, discreto pero definitivo, selló el final de una era y el comienzo de nuestra nueva vida. La justicia, al fin, había sido servida. Y era tan silenciosa, tan implacable y tan satisfactoria como siempre había imaginado. El suave clic de la puerta al cerrarse resonó en el vestíbulo de mármol con la finalidad de un veredicto. Fue un sonido discreto, carente de la ira o violencia del portazo que nos habían arrojado a la tormenta, y sin embargo, fue infinitamente más devastador. Para Ricardo y Sofía, aquel sonido no fue el final de una conversación, sino el final de su mundo. Se quedaron inmóviles bajo el sol brillante, dos estatuas talladas en la desesperación, mientras el Rolls Royce que nos había traído a nuestra nueva vida permanecía en silencio, como un testigo impasible de su ruina. La ironía era de una crueldad exquisita. Estaban rodeados por una opulencia que podían ver y casi tocar, pero que les estaba tan vedada como las estrellas del firmamento. El viaje de vuelta en aquel coche, un vehículo anónimo y sin alma, fue un descenso a los infiernos del silencio. Ya no había planes, ni estrategias, ni siquiera la energía para los reproches. Sofía miraba por la ventanilla, pero no veía el paisaje. Veía el desfile fantasmal de todo lo que había perdido. Los yates en el puerto, las boutiques de lujo, las fachadas de los restaurantes con estrellas Michelin, todo se había convertido en un monumento a su fracaso, un recordatorio punzante del paraíso que había tenido al alcance de la mano y que había arrojado al abismo por un ataque de soberbia. Ricardo, por su parte, conducía con los nudillos blancos sobre el volante, su mirada fija en una carretera que no llevaba a ninguna parte. La imagen de la dignidad tranquila de su padre, la decepción serena en los ojos de su madre, se repetía en su mente como una tortura, eclipsando incluso el pánico por las deudas que los esperaban. La caída no fue una explosión, sino una implosión lenta y agónica, como un edificio que se derrumba hacia adentro. La primera ficha de dominó en caer fue el coche, el flamante deportivo alemán que era el pilar del estatus de Sofía.
Llegaron 2 hombres de traje con una orden judicial y se lo llevaron en una grúa, ante la mirada curiosa y maliciosa de los vecinos. Sofía lo observó desde la ventana, con el rostro descompuesto, como si estuvieran arrancándole una parte de su propio cuerpo. Aquel coche no era solo un medio de transporte, era la armadura que la protegía del mundo, la prueba tangible de que ella era alguien. Sin él, se sentía desnuda, vulnerable y, por primera vez, ordinaria. Pocos días después llegó el sobre que más temían, la orden de desahucio. La mansión, aquel templo de mármol y cristal que habían comprado con nuestro dinero y nuestra alma, ya no era suya. Tuvieron 2 semanas para vaciarla, 2 semanas que se convirtieron en un funeral por la vida que habían soñado. Cada objeto que empaquetaban era un reproche. El sofá de diseño, las cortinas de seda, la cubertería de plata, todo les recordaba el precio de su traición. La casa, despojada de sus adornos, reveló su verdadera naturaleza. Una cáscara vacía, fría e impersonal. Un escenario sin actores y sin alma. El día que entregaron las llaves, no miraron atrás. No había nada que recordar, solo un vacío inmenso donde una vez hubo una familia. El colapso financiero trajo consigo el desmoronamiento social. Los amigos que llenaban su casa en fiestas extravagantes, aquellos que reían sus chistos y elogiaban su buen gusto, se evaporaron como el rocío de la mañana. Las llamadas dejaron de ser devueltas, los mensajes quedaban sin leer. Descubrieron, de la forma más brutal, que su círculo social no estaba construido sobre la amistad, sino sobre la envidia y el interés. Sin el brillo de su riqueza para deslumbrar, se volvieron invisibles, o peor aún, se convirtieron en el objeto de cotilleos maliciosos, una historia con moraleja que los demás contaban con una mezcla de lástima y satisfacción. La soledad que les sobrevino fue un castigo mucho más profundo que la propia pobreza. Sin el pegamento del dinero y el estatus para mantenerlos unidos, el matrimonio de Ricardo y Sofía se desintegró con una violencia predecible. Las noches en el pequeño piso de alquiler que apenas podían pagar se llenaron de acusaciones y un resentimiento venenoso. Sofía culpaba a Ricardo por su debilidad, por su incapacidad para ser el hombre despiadado que ella necesitaba. Ricardo, a su vez, la culpaba por haberlo empujado al abismo, por haber envenenado su alma contra las únicas personas que lo habían amado de verdad. Su relación, que siempre había sido una transacción comercial disfrazada de amor, se declaró en bancarrota. El divorcio fue tan amargo y mezquino como lo había sido su vida en común. Lucharon por los pocos bienes que les quedaban con la ferocidad de 2 extraños, cada uno intentando infligir el mayor daño posible al otro. El día que firmaron los papeles no hubo tristeza, solo un alivio agotado. Sofía se marchó sin una palabra, desapareciendo de la vida de Ricardo tan rápido como había entrado, en busca de otro anfitrión al que adherirse, de otra vida de apariencias que construir sobre nuevas mentiras. Ricardo la vio irse y por primera vez no sintió nada, ni amor ni odio, solo un vacío absoluto. Se había quedado solo, con las cenizas de una vida que ni siquiera había sido la suya. Mientras tanto, a muchos kilómetros de distancia, nosotros habíamos comenzado a construir algo nuevo sobre los cimientos de nuestro dolor. El dinero de Julián, aquella fortuna inesperada, se sentía como una responsabilidad sagrada. No era nuestra para malgastarlo en lujos superfluos, era una herramienta, una oportunidad para transformar la oscuridad que habíamos vivido en una fuente de luz para otros. Decidimos que el mejor homenaje que podíamos hacer a la memoria de mi hermano y la mejor manera de sanar nuestras propias heridas era asegurarnos de que ningún otro anciano tuviera que sentir el frío del abandono que casi nos destruyó. Así nació la Fundación Julián de Almeida. Compramos un antiguo palacete con unos jardines preciosos y lo transformamos en un centro de acogida para personas mayores sin recursos. No era un asilo ni un albergue, era un hogar. Un lugar lleno de luz, de calidez, de risas y sobre todo de dignidad. Cada detalle fue pensado con amor, habitaciones amplias y soleadas, un gran salón con chimenea para las tardes de invierno, talleres de pintura y jardinería, y un personal que no solo cuidaba, sino que escuchaba y acompañaba. Queríamos que cada persona que cruzara sus puertas sintiera que había llegado a casa. Nuestros días adquirieron un nuevo propósito. Clara, con su infinita dulzura, se convirtió en el alma de la fundación.
Pasaba las horas en la cocina preparando sus famosos guisos cuyo aroma ahora era celebrado y no motivo de queja. Contaba cuentos a los que ya no podían leer y sostenía la mano de aquellos a quienes la memoria les fallaba. Yo me encargaba de la administración, pero mi verdadera alegría era sentarme en el jardín a jugar al ajedrez con mis nuevos amigos, hombres y mujeres con historias de vida increíbles, llenas de sacrificios y resiliencia, que nos recordaban constantemente lo que de verdad importa. Encontramos una familia elegida, unida no por la sangre, sino por el respeto mutuo y las experiencias compartidas. El dolor de la traición de Ricardo nunca desapareció del todo. Era una cicatriz en el alma que llevaríamos siempre, pero dejó de ser el centro de nuestra existencia. Se convirtió en un recuerdo lejano, el eco de una tormenta que ya había pasado, dejándonos en una orilla tranquila y soleada. Descubrimos que la verdadera riqueza no reside en tener, sino en dar, y en el acto de cuidar de otros nos estábamos cuidando y sanando a nosotros mismos. Pasó un año de paz, de trabajo y de pequeñas alegrías cotidianas. Una tarde, mientras ayudaba a uno de los residentes a podar los rosales del jardín, levanté la vista y lo vi. Estaba al otro lado de la verja, de pie en la acera. Era Ricardo. Estaba mucho más delgado y la ropa que llevaba era sencilla, la de un trabajador corriente. Ya no había rastro de la arrogancia o la debilidad que lo habían definido. En su lugar había una quietud, una resignación casi melancólica. No intentó llamar ni entrar, simplemente se quedó allí observando. Nuestras miradas se cruzaron a través de la distancia. En sus ojos ya no vi la codicia ni el pánico, sino una tristeza profunda y genuina. Una tristeza que parecía decir todo lo que las palabras no podían. Vi a un hombre que había perdido su brújula y que quizás estaba empezando a buscar el camino de vuelta, no hacia la riqueza, sino hacia sí mismo. No me hizo ningún gesto, y yo tampoco. Pero en ese cruce de miradas entendí que su castigo no había sido la pérdida del dinero, sino la comprensión tardía del amor que había despreciado. Se quedó allí unos minutos más, como un peregrino ante un santuario al que no se atreve a entrar, y luego se dio la vuelta y se marchó caminando lentamente hasta desaparecer al doblar la esquina. No sé si volvería, quizás sí, quizás no. El perdón que le había dado era real, pero la confianza era un puente que se había derrumbado y cuya reconstrucción llevaría mucho, mucho tiempo si es que alguna vez era posible. Clara se acercó y me puso una mano en el brazo, siguiendo mi mirada. No necesitó preguntar, lo entendió todo. Nos quedamos allí, juntos, viendo cómo el sol del atardecer teñía de oro los jardines de nuestro nuevo hogar. La tormenta había pasado, habíamos sobrevivido, y habíamos aprendido la lección más dura y valiosa de todas, que el amor verdadero no tiene precio, y que la única fortuna que perdura es la que se construye con la bondad, el respeto y la dignidad. Y esa, finalmente, era una herencia que nadie podría arrebatarnos jamás. El suave clic de la puerta al cerrarse resonó en el vestíbulo con la finalidad de una sentencia judicial. No fue un portazo violento, cargado de ira, como el que nos había arrojado a la tormenta. Fue un sonido sereno, definitivo, que sellaba el final de un capítulo doloroso y marcaba para ellos el principio del fin. Mientras sus siluetas se alejaban, empequeñecidas por la inmensidad de la entrada, no sentí triunfo, sino una profunda y desoladora tristeza. Habían tenido el mundo en sus manos, un mundo construido sobre el amor incondicional que les profesábamos, y lo habían cambiado por un espejismo de opulencia que ahora se desvanecía ante sus ojos, dejándolos solos y a la deriva en su propio desierto moral. Nunca más volvimos a ver a Sofía. Supimos por terceras personas que su caída fue tan vertiginosa como su ascenso. Sin el dinero de Ricardo para sostener su castillo de naipes, su mundo se desmoronó. Los amigos influyentes se evaporaron, las invitaciones a eventos exclusivos cesaron y las boutiques de lujo se convirtieron en escaparates inalcanzables que solo servían para recordarle lo que había perdido. Su matrimonio con mi hijo, una transacción comercial disfrazada de afecto, no sobrevivió a la bancarrota. Lo abandonó sin una palabra, como se abandona un barco que se hunde, en busca de otra marea que la llevara a un puerto más próspero.
Cosechó exactamente lo que sembró, una soledad tan fría y vacía como su propia alma. En cuanto a Ricardo, su castigo fue mucho más íntimo y silencioso. Perdió la casa, el estatus y la mujer por la que había sacrificado a su familia, pero su verdadera condena fue el peso de la conciencia. Nos enteramos de que encontró un trabajo modesto, lejos de los despachos de lujo y los trajes de diseño. Vivía en un pequeño piso de alquiler, una sombra del hombre que aspiraba a ser. A veces me lo imaginaba por las noches, en el silencio de su apartamento, reviviendo una y otra vez aquella noche de tormenta, el temblor de su madre, la decepción en mis ojos. Su infierno no era la pobreza material, sino el recuerdo perpetuo del amor que había traicionado, y que ahora sabía, con una certeza aplastante, que era irrecuperable. Nosotros, por otro lado, encontramos en aquella herencia una responsabilidad sagrada. El dinero de mi hermano Julián no era un premio, sino una herramienta, una oportunidad para transformar la oscuridad de nuestro pasado en una luz para el futuro de otros. Decidimos que la mejor manera de honrar su memoria y de sanar nuestras propias heridas era asegurarnos de que ningún otro anciano tuviera que sentir jamás el frío del abandono. Así, con cada céntimo de aquella fortuna, pusimos en marcha el proyecto más importante de nuestras vidas, la Fundación Julián de Almeida, un lugar para aquellos a quienes la vida y sus propias familias les habían dado la espalda. Aquel lugar se convirtió en nuestro verdadero paraíso. No era un asilo sombrío, sino una comunidad vibrante, un santuario de dignidad y respeto. Los jardines, que en nuestra mansión parecían fríos y ornamentales, aquí se llenaron de risas y de manos que cultivaban flores y hortalizas. El gran salón, con su chimenea siempre encendida, se convirtió en el corazón de nuestro nuevo hogar. Un espacio donde se compartían historias, se jugaba a las cartas y, sobre todo, se combatía a la soledad. Clara, mi dulce Clara, encontró su vocación repartiendo abrazos y cocinando guisos cuyo aroma se convirtió en el perfume de la casa, un perfume de hogar que nadie nunca más se atrevería a despreciar. Descubrimos que la verdadera familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges y la que te elige en el camino. Nuestros nuevos compañeros, hombres y mujeres con arrugas que contaban historias de resiliencia y sabiduría, nos enseñaron el verdadero significado de la comunidad. En sus ojos no veíamos una carga, sino un tesoro de experiencias. Al cuidar de ellos, nos estábamos curando a nosotros mismos. Cada día que pasaba, la cicatriz de la traición de nuestro hijo dolía un poco menos, eclipsada por el propósito y el amor genuino que ahora llenaba nuestras vidas. Y así, en el ocaso de nuestras vidas, aprendimos la lección más profunda de todas. La verdadera riqueza no se cuenta en billetes, ni se exhibe en coches de lujo o mansiones con vistas al mar. La auténtica fortuna reside en el calor de una mano que te sostiene en la oscuridad, en el respeto que se profesa a quienes nos dieron la vida y en la paz interior que solo se alcanza cuando se vive con honor y bondad. La tormenta que casi nos destruye, al final, nos había llevado a un puerto seguro, un lugar donde el amor no tenía precio y la dignidad era el único patrimonio que importaba. Si esta historia tocó tu corazón, no te olvides de dar like y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees en las segundas oportunidades? ¿Cuál fue la lección más importante que aprendiste con esta historia? Te invitamos a ver el próximo video que aparece en la pantalla, con otra historia emocionante que te llegará al corazón.